Agentes de policía que han arrestado a otros agentes de policía. ¿Cuál es la historia? Historia 1. Arresté a mi ex agente de policía que ya se había marchado a otra agencia por agresión doméstica. Trabajaba de portero en un bar de mala muerte de un pueblo cercano. La mayoría de las agencias tienen políticas estrictas contra esto ahora. Sin embargo, no en aquel entonces. En resumen, se achispó después del cierre del club, condujo a casa y luego procedió a golpear a su esposa, que estaba enfadada. Llegué y él inmediatamente intentó restarle importancia. Los servicios de emergencias médicas tuvieron que trasladarla al hospital local, donde la atendieron. Historia 2. Esta es una historia de principios de este año. Un magistrado de mi ciudad había cometido un montón de infracciones por exceso de velocidad, era famoso por ello, y consiguió que una de sus secretarias dijera que ella era la conductora. Fue en su coche oficial. El comisionado contra la corrupción lo arrestó cuando estaba sentado en el estrado en una audiencia pública. Simplemente entró y lo sacó. Editar. Enlaces. Magistrado sentenciado. Historia 3. Ex oficial de policía y funcionario de prisiones aquí. Sin embargo, nunca arresté a ningún compañero policía. Mi oficial de entrenamiento de campo fue arrestado y despedido de mi antiguo departamento de policía 2 veces por alteración del orden público en estado de ebriedad, antes de que yo trabajara allí. Recuperó su trabajo 2 veces mediante arbitraje sindical y en su haber dejó de beber. Cuando trabajaba en la cárcel, tuvimos un policía que fue puesto bajo custodia protectora, una trágica vigilancia, tras ser arrestado por acosar a una mujer que conoció en una llamada. Se obsesionó con ella y siguió molestándola después del hecho, y después de que ella lo denunciara, la amenazó. Un compañero oficial de policía en mi cárcel fue arrestado por producir y distribuir contenido para adultos. Convencía a niñas de tan solo 9 años para que le enviaran fotos privadas, que él distribuía en la red oscura. Cumple una condena mínima de 25 años de prisión. No podrá optar a la libertad condicional hasta dentro de unos 15 años. 7 oficiales en la cárcel golpearon a un recluso discapacitado y luego mintieron al respecto en sus informes. El jefe de turno intentó borrar el video. Todos fueron despedidos y arrestados, pero luego absueltos de todos los cargos. Lo triste fue que todos eran culpables. Respuesta. Una vez, 3 adolescentes robaron mi negocio. Simplemente robaron algo caro de la pared y salieron corriendo. En fin, llamé a la policía y se quedaron un buen rato coqueteando con mi empleada de 17 años. Tuve que pedirles que se fueran, lo cual fue muy extraño. ¿Sabes que te estás haciendo viejo cuando de repente eres mayor que la mayoría de los policías con los que tratas? En fin, uno de los policías empezó a llamar a mi empleada al trabajo con el pretexto de investigar el crimen. Déjenme en paz. Tuve que escribirle personalmente para decirle que nunca más contactara a mi empleada de 17 años y que solo acudiera a mí de ahora en adelante. Me dio un poco de miedo porque nunca antes había tenido que enfrentarme a un policía corrupto. Historia 4. Trabajé con una enfermera casada con un policía estatal. Ella era una persona estelar, tanto profesional como personalmente, pero él era un hombre feo y arrogante. Nadie lo quería. Sabíamos que estaba equivocado. Lo arrestaron por agredir a mujeres en su patrulla, uniformado. Las obligaba a subir al vehículo diciéndoles cosas como, «¿Sabes que lo quieres? Te vi mirándome. Debería estar en prisión, pero no». Dejó la policía y siguió su camino. Llevan mucho tiempo divorciados por si a alguien le interesa. Historia 5. De hecho, este año he tenido que arrestar a 3 miembros del sistema judicial. Primero, un abogado en ejercicio y ex juez que se valía de su cargo para forzar la intimidad de los acusados. Utilizó esta influencia incluso después de dejar de ser juez. La investigación del DCI reveló que tenía alrededor de una docena de víctimas, por lo que se emitió una orden de arresto en su contra, la cual ejecuté. Arrestar a un tipo al que solías presentar acusados es una sensación muy extraña. Se escabulló de la cárcel, consiguió que le suspendieran la pena y lo pusieran en un programa de libertad condicional con supervisión directa. Menuda locura. He visto a tipos que hacen mucho menos y reciben mucho más tiempo, pero no es ningún secreto que el dinero suele inclinar la balanza de la justicia. El siguiente fue un guardia de prisión que estranguló a su novia y luego la acosó sin descanso. Orden de protección. Sigue en mi cárcel a la espera de juicio con una fianza que ha sido aumentada sustancialmente. Anticipo que irá a prisión, pero solo el tiempo lo dirá.
El tercero fue un agente de policía de la ciudad. Soy ayudante del sheriff del condado, porque recibimos una llamada de un niño de 6 años que decía que su padre estaba en el garaje consumiendo sustancias y no salía. Apareció y encontró a 4 niños muy pequeños corriendo sin supervisión. Era un agente de policía de la ciudad fumando metanfetamina que había confiscado durante una parada de tráfico y no reportado ni entregado como evidencia. El DCI nos quitó el caso debido a un posible conflicto de intereses y lo ha enviado a la cárcel de otro condado y no he sabido nada más al respecto. Espero que él también cumpla tiempo. ¿Qué clase de idiota deja a sus hijos pequeños totalmente solos y sin supervisión mientras fuman metanfetamina? Especialmente cuando dicha persona es un maldito policía. Imperdonable en mi opinión. Pero sí, 2020 ha sido un año muy extraño para mí. Respuesta. Me alegra que los hayan arrestado. Debe ser desalentador, pero recuerden que el resto de los ciudadanos necesitamos que tengan los mismos estándares para todos, sin importar el color de su ropa de trabajo. Al arrestar a los oficiales que no cumplen la ley, aumenta la confianza que los civiles tenemos en las fuerzas del orden. Así que, gracias. Historia 6. El Reino Unido cuenta con una serie documental titulada 24 horas bajo custodia policial. El episodio 1 de la 6ª temporada trataba sobre la investigación policial de un caso de chantaje en el que resultó que uno de los agentes encargados del caso era el sospechoso. Un episodio increíble que vale la pena ver si lo encuentras. El agente se llamaba Gareth Suffling y fue condenado a 3 años de prisión. Editar. Encontré un enlace al episodio. Historia 7. Actualmente, cuido el perro y la casa de una amiga mía, que además es policía local. Me dio muchísima alegría cuando, al recibir el correo para ella, encontré una multa automática por exceso de velocidad en un estado por el que tuvo que pasar para volver a casa por Navidad. Historia 8. Soy policía de verdad, así que daré una respuesta. He arrestado a 12 policías por conducir bajo los efectos del alcohol, DUI, 2 de los cuales incluían cargos por posesión de armas en estado de ebriedad. Arresté a un policía por emitir un cheque a una cuenta cerrada. Otro por violar una orden de protección durante un divorcio muy complicado. Ayudé a los federales en un par de arrestos relacionados con impuestos. También arresté a un total de 3 policías por incumplimiento del deber. Uno de ellos no arrestó ni realizó una investigación por DUI después de un accidente que involucró a otro. Todos esos casos se procesaron de forma similar a la de otras personas con antecedentes penales similares por delitos similares. La reprimenda es, de hecho, muy común y la norma con los infractores primerizos. Además, las cosas por las que he encontrado policías arrestados son generalmente las mismas por las que otros trabajadores de clase media se meten en problemas. Problemas de abuso de sustancias, sobre todo de bebidas alcohólicas, y problemas financieros. Mi carrera va perfectamente bien. No he sufrido ninguna repercusión negativa por parte de ninguno de mis compañeros. Yo diría que si trabajas para una agencia lo suficientemente grande, probablemente habrás arrestado o multado a un policía. Respuesta. Bien hecho. Mi padre era policía en una ciudad mediana, y por lo que conversé con él, me cuesta creer que un policía no se hiciera de la vista gorda ante un DUI, o al menos se mostrara lo más blando posible. No creo que el lugar sea tan malo, pero no es genial. Espero que haya más policías como tú. Necesitamos más gente que haga lo correcto y no lo piense 2 veces. No suelo creerme las tonterías de gracias por su servicio, pero gracias por hacer lo correcto y gracias por hacer de eso parte de su trabajo, sin excepciones. Historia 9. No estoy seguro de si cuenta exactamente como se pidió, pero 2009. Tengo experiencia en las fuerzas del orden, así que, como oficial del ejército, recuperándome de heridas de combate, me encontré como oficial de operaciones de una base del Departamento de Servicios de Emergencia, que incluía a la Policía Militar y a las fuerzas del orden. Mi oficina estaba enfrente de la oficina del director de la Policía Militar. Él entró y me preguntó qué tan ocupado estaba. Estaba ocupado, pero quería cualquier excusa para escapar de la monotonía en la que estaba trabajando, así que dije, olvídalo, ¿qué necesita, señor? Las oficiales, por supuesto, realizaban las inspecciones y la documentación física, pero el director dirigía la investigación personalmente. Había llamado al oficial fuera de patrulla y lo confrontó conmigo presente como testigo. El tipo intentó bromear diciendo que simplemente se había emborrachado y se había descontrolado un poco.
XD 200B. Una larga historia de unos 8 meses, resumida. Su caso fue transferido a un departamento de policía civil por su bien. No por represalias ni nada, sino por beneficios. Fue condenado por violencia doméstica, lo que lo expulsó de la policía militar y le impidió portar armas de fuego, por lo que también fue dado de baja del ejército, perdiendo así su carrera. Creo que también estuvo un tiempo en una cárcel civil, pero no estoy 100% seguro. A ella le concedieron el divorcio, y como lo enviamos a un tribunal civil, y él no fue sometido a un consejo de guerra, ella pudo conservar las prestaciones de su cónyuge divorciado, casado durante más de 10 años, para ella y sus hijos, en lugar de perderlas todas. Por eso fue transferido a un departamento civil. Me gustaba mucho ese director, no toleraba tonterías entre sus oficiales. Historia dies. Conducía un coche patrulla por el centro de Londres una noche de viernes concurrida. Vi un coche aparcado dentro de una librería tras haber entrado por el escaparate. Salí de un salto y me encontré con un conductor muy borracho y enfadado. Le dije que le iba a hacer un test de alcoholemia, pero me dijo que me callara y me dio un puñetazo. Terminó esposado y en el suelo. Me miró y dijo, «¿Estoy en el puesto? ¿No podrías soltarme, amigo?» Era detective de la Brigada de Detenciones de Scotland Yard. Historia once. Mi primo era de la policía local y me contó la historia de un compañero que abusaba de su hijastra, de 11 años. Preguntaron quién lo iba a arrestar y todos los agentes de la policía local se negaron, incluido mi primo. Tuvieron que llamar a la policía estatal después de que el departamento del sheriff también se negara a arrestarlo. Mi primo no entendió mi indignación por la historia. Historia 2. Esto fue durante mi época como policía militar del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Nunca arresté a otro policía durante mis otros trabajos. XD 200B. Recibí una llamada de la esposa del tipo diciendo que estaba achispado y se negaba a salir de casa. Llamé a la puerta principal, pero lo encontré llorando en el porche porque su esposa lo había dejado porque ya no era feliz. Pasó por el porche y me hizo señas para que entrara por la puerta de cristal. Procedió a mostrarme las marcas rojas en su garganta, el agujero en la puerta que él le abrió junto a la cabeza y otras pruebas que no es necesario revelar. Después de pedirle que entrara y se vistiera, se negó a irse conmigo. No iba a esposarlo delante de su hijo, pero decidió aprovechar ese momento para huir de mí. Fue más rápido y se escapó unos 5 minutos antes de que lo encontrara caminando por un parque infantil, un par de edificios más allá. Lo alcancé. Me golpeó, pero lo detuvieron tras un ligero uso de la fuerza. De camino a la comisaría, intentó romper una ventana de mi patrulla a patadas y me dijo que le estaba arruinando la vida. Lo acusaron de 7 cargos diferentes y lo expulsaron de la Infantería de Marina. Al salir mintió al NCIS y consiguió que me abrieran una investigación por violación. La investigación se completó a fondo y todos los cargos en mi contra se marcaron como infundados. Pero los cargos seguían apareciendo después de que salí y pasé una verificación de antecedentes para obtener mi autorización de seguridad. X200B 1010 lo volvería a hacer. Mi pequeña molestia valió totalmente la pena para que lo acusaran de agresión doméstica. Edito para aclarar. Los cargos de violación que falsificó fueron porque, entre comillas, escuchó a Greg L. Stang violar a una chica en el baile de la Infantería de Marina. Debido a una ley aprobada en, si no recuerdo mal, 2013, todas las acusaciones de agresión íntima militar deben ser investigadas por una agencia policial del título 18, una agencia externa al gobierno federal. El NCIS tomó mi caso y me exoneró. Aún se encuentran cargos en la verificación de antecedentes, a pesar de que me exoneraron del 100%. Respuesta: hola. Soy una esposa de la Fuerza Aérea con algo de perspectiva. También estoy en servicio activo para esta historia, pero eso es casi irrelevante. Son personas como tú las que salvan vidas y familias. Estuve en servicio activo, madre de un bebé y casada con un militar en servicio activo. La policía local no quería saber nada de nosotros por razones políticas y de otro tipo. Tuve que llamar a la policía de seguridad de la base, para los civiles, y que el asunto finalmente escalara a la OSI, la versión de la Fuerza Aérea de NCIS para los fans de Mark Harmon, para ponerme a salvo de abusos graves. Si no hubiera sido por mi policía militar local, hoy no estaría viva. Lo sé. Tus acciones, Greg Stang, probablemente salvaron 1 o 2 vidas. Sé de primera mano lo difícil que es denunciar a tu propia gente
y tu disposición a ser la persona que hizo lo correcto es recordada por personas como yo. Lamento mucho que estés viviendo con las consecuencias de tomar las decisiones correctas, pero desde otra perspectiva, gracias. Historia trecha. Mi padre fue que la gente que arrestó a un detective encubierto de narcóticos por la captura de 2 compañeros. Si mal no recuerdo, los 2 agentes y un técnico lo sorprendieron mientras robaba en una sala de evidencias. Disparó primero a los 2 agentes y su arma se encasquilló, por lo que el técnico escapó. El detective fue condenado a cadena perpetua y murió allí. Historia 14. No soy policía, pero trabajé como contratista para un laboratorio de pruebas digitales de las fuerzas del orden. Había un chico nuevo que acababa de jubilarse como policía, pero se incorporó porque quería dedicarse a la informática forense y supuestamente tenía experiencia en ello. Estábamos en un entrenamiento juntos, aprendiendo informática forense de teléfonos móviles, cuando faltó un día. Esa noche salió en las noticias porque lo habían arrestado después de que la policía lo cercara por solicitar mensajes de texto y fotos a menores de edad. No participamos en la investigación, pero sí enviamos su ordenador de trabajo al laboratorio que lo estaba revisando y tenía contenido para adultos. En general, todos quedamos impactados, pero también nos reímos de la ironía de que fuera un analista forense informático que no sabía cómo ocultar pruebas en un ordenador. Historia Quince. Mi esposo arrestó a un oficial que acogió a un menor fugitivo a cambio de favores íntimos. El tipo era un oficial asignado a la escuela de los niños. El chico era un adolescente desaparecido, de unos 16 o 17 años. El policía también le conseguía sustancias y bebidas alcohólicas. A mi esposo lo pusieron a cargo del caso de personas desaparecidas. Una vez que los padres reportaron su desaparición, se suponía que se había ido con amigos de vacaciones de primavera. Fue bastante rápido. Como 2 o 3 días, todos los amigos de los niños lo sabían. El policía tenía una casa de fiestas para menores, básicamente. ¡Qué asco! Historia 16. En mi breve trayectoria en las fuerzas del orden, nunca arresté a otro policía, aunque sí a agentes de prisiones, ambos por incidentes relacionados con violencia doméstica. Pero sí conocí bien a varios agentes que arrestaron a agentes de nuestra agencia, e incluso trabajé con un par de tipos que acabaron siendo arrestados. Solo supe de un tipo que recibió críticas por arrestar a un compañero. El agente arrestado era muy querido y el delito era bastante dudoso. El tipo de cosas por las que normalmente no arrestarías a nadie. Sin embargo, más tarde se supo que era solo la punta del iceberg. La mayoría de los policías con los que hablé de estos asuntos no tienen ningún problema contigo si arrestas a otro por motivos legítimos. La cortesía profesional es fundamental. Un agente probablemente tendrá el beneficio de la duda. Si cometes un acto que roza la realidad, es probable que un agente haga la vista gorda. Se llama discreción del agente, y la mayoría hará lo mismo con enfermeras, profesores, personal de primera respuesta o simplemente con alguien amable. Pero si has cometido un error legítimo, lo más probable es que vayas a la cárcel. Existen policías que harán todo lo posible para no arrestar a otro policía, pero definitivamente son más raros de lo que el público piensa. Respuesta: me alegra saberlo. Entiendo perfectamente que se perdonen delitos menores cuando, si se tratara de un civil, se tiene discreción. Por supuesto, la conducción bajo los efectos del alcohol y la violencia conyugal no deberían estar bajo esa protección. He conocido a mujeres que salieron con policías y nunca consiguieron que se escuchara su caso de violencia doméstica, ya que sus compañeros policías simplemente lo descartaban y jurarían que testificarían que estaba loca. Eso no debería pasar, y parece que no pasa en tu jurisdicción. Algunas jurisdicciones son peores que otras, y los seres humanos son, bueno, humanos. Tenemos prejuicios. Queremos creer que nuestros compañeros de trabajo son personas decentes. Pero tenemos que recordar que las paradas de tráfico sin problemas y el arresto sin problemas de un compañero nunca llegan a las noticias. Las buenas noticias simplemente no son emocionantes. Una de las muchas razones por las que echo de menos las noticias locales. Siempre tenían un segmento de buenas noticias. Historia 17. Un agente en libertad condicional tiene una cita doble a ciegas con su compañero de piso. Estaban bebiendo en el hipódromo, así que toman el tren al centro. Todos están bastante achispados, él en particular. Quizás para entretener o presumir ante su cita, se comporta de forma ridícula. Mientras todos bajan del tren, ve a un tipo inclinado atándose los zapatos.
Un genio decide saltar sobre él, pero ninguno de los dos tiene mucho equilibrio. Detienen. Yo era el detective de guardia que acudió a las 22:30 para encargarme del caso. Se negó a responder preguntas y fue fichado por un delito grave de agresión, basándose en la gravedad de las lesiones y la edad de la víctima. Nunca salió de la libertad condicional y renunció. Editado. Como vi esta pregunta, pensé en aclararla. Escribí y presenté el paquete al fiscal del distrito para su procesamiento. No se ocultó nada. Créeme, un tipo como este no es bienvenido en el departamento de policía. Era un oficial en libertad condicional, así que sería más fácil despedirlo. El fiscal del distrito tramitó el caso y finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía. Un acuerdo con la fiscalía es muy común en todo el espectro de casos, ya sea vandalismo, robo de $1,000 millones, cargos por sustancias o derribos. Probablemente sea la herramienta más utilizada para juzgar casos, así que no creo que se llegara a un acuerdo con la fiscalía porque hubiera sido policía. Recuerde, fue arrestado y acusado por el mismo departamento en el que era oficial en libertad condicional. Historia 18. Tengo muchas historias. Mi padre trabajaba en asuntos internos. No fue su elección y estoy seguro de que muchos no lo son. Pero si a alguien le interesa, puedo escribir un par de escenarios en los que participó. Edito. Agrego la historia aquí para que la gente la disfrute. Realizaban lo que llamaban pruebas de integridad a oficiales sospechosos, de que otros oficiales se lo hicieran saber, de infringir la ley y abusar de la placa. En uno de esos casos metieron a un agente encubierto, era un oficial negro, en un buen auto del depósito. Lo hicieron conducir con normalidad por una carretera que el policía sospechoso patrullaba. Le ponían sustancias o una bolsa de dinero debajo del asiento del conductor. Hay cámaras y micrófonos distribuidos por todo el vehículo. Al detener al oficial de la UCI, lo hacían salir del vehículo y lo registraban. Una vez que encontraban sustancias o dinero, tomaban un montón y se lo metían en el chaleco, y luego le decían que no habían encontrado nada y que podía continuar su camino. En la mayoría de los casos, se trataba de miles y miles de dólares o montones de sustancias. Dejaban que el oficial terminara su turno y antes de que llegara a casa lo arrestaban e interrogaban. Le ofrecían una opción: que lo despidan y conserve su pensión si además puede informarles de otros oficiales que hacen lo mismo, porque algunas multitudes se juntan, o no decir nada y que lo despidan, que no le den pensión y posiblemente lo encarcelen. En cualquier caso, no volvería a ser oficial. Si de verdad no conocían a nadie, igual perdería su pensión. Así que esa es una Historia 19. Ex oficial de policía militar del ejército estadounidense. Nunca arresté a otro policía militar, pero a mí me arrestó uno de otra unidad en el mismo puesto. En resumen, me compré un Jeep y una mañana, después de mi entrenamiento físico, mis compañeros y yo dimos una vuelta por los caminos de la zona en J.D.B. Lewis McChord. Mi pelotón estaba en el turno de noche, así que teníamos el día libre después de mi entrenamiento físico. En fin, mis compañeros y yo íbamos a toda velocidad a unos 88 km/h por una pista de tanques, por la que no se permite circular a vehículos civiles. Cuando me topé con una bola de pavimento en una curva cerrada, iba demasiado rápido para intentar frenar antes de la intersección, así que la atravesé y justo cuando lo hacía, una unidad de la policía militar de servicio se abalanzó sobre la bola de pavimento y casi me choca de costado. Me detuve de inmediato. El policía militar que conducía saltó del coche, me ordenó que bajara del mío, me esposó y me metió en la parte trasera del suyo. Después de que consiguió la identificación de todos y se calmó de casi verse involucrado en un accidente grave, vino a la parte trasera del auto a interrogarme, lo cual fue así. MP, ¿en qué unidad estás? Yo, 704th MP. ¿Qué eres? ¿Mecánico o...? Yo, no, soy un MP. MP. Jesucristo, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué carajo? Yo, sí, soy un idiota. Bastante vergonzoso. MP, maldita sea. Cierra la puerta de golpe. Después de unos 10 minutos de vacilar con su compañero sobre qué hacer conmigo, decidieron llevarme directamente a mi primer sargento. Y así lo hizo. Y Fudge me acompañó hasta su oficina esposado para que toda la unidad lo viera, como a las 9:10 a.m. Me dio un montón de multas y me soltó con ella. Esas multas todavía son parte de mi registro federal. Hice una solicitud de FOIA sobre mí mismo,
hace varios años al Departamento de Defensa, y esos fueron algunos de los documentos de los que me enviaron copias. Es la única vez que me arrestaron, y fue por un compañero policía. Historia 20. Un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, fuera de servicio, se detiene junto a un hombre negro y comienza a acosarlo racialmente de coche en coche. Un segundo tipo comienza a devolverle los insultos. El primero saca su arma. El segundo tipo saca su arma y dispara primero, eliminando al primero. El segundo tipo también era del LAPD, encubierto y también fuera de servicio. Además, los sheriffs del condado de Los Ángeles eran conocidos por abusar gravemente de los presos en las cárceles. El FBI finalmente decide investigar e introduce a un informante en el sistema penitenciario. Los agentes del sheriff lo descubren y hacen desaparecer al preso en el vasto Gulag, que es el sistema penitenciario de Los Ángeles. Dos agentes de alto rango van a la casa de la agente especial supervisora del FBI a cargo de toda la investigación y le dicen que se retire o si no, no se retira. La investigación descubrió una gran cantidad de delitos y corrupción por parte de LAX, tanto que el actual sheriff del condado de Los Ángeles, Lee Baca, terminó en prisión por una larga condena, por lo que probablemente morirá allí. Apeló para ser liberado por razones y el juez dijo, NFW, cumples la condena completa y si mueres dentro, mala suerte. Respuesta. Si estuviéramos hablando de Kevin Gaines en el primer ejemplo, no fue exactamente así. El Departamento de Policía de Los Ángeles, el APD, en ese entonces era fascinante, pero especialmente tipos como él. Esto llevó a que se destapara el escándalo de Rampart. Además, no se reveló ningún caso de acoso racial durante el incidente. En su lugar, un idiota fue enterrado. En resumen, cuando un policía es literalmente pandillero. Historia 21. El segundo hombre de mayor rango en mi departamento terminó teniendo un montón de contenido infantil y llevaba años agrediendo a su hija menor de edad. Ella lo reveló y se lo pasamos a nuestros investigadores estatales para que no pudiera alegar un conflicto. Lo detuvimos en su casa. Acaba de ser sentenciado este año. ¿Qué se le va a hacer? Historia 22. Mi prima trabaja como policía militar en Coast Springs. Arrestó a otros 5 policías por dirigir una operación de contrabando de sustancias utilizando soldados muertos de Afganistán para contrabandear opiáceos de los campos de amapola. Se equivocaron, compraron un montón de coches y casas de lujo con el sueldo de un policía militar. En total, en la operación encubierta, 5 policías militares, 15 aviadores y medio coronel. Historia 23. Algo relacionado. Leí sobre cómo a veces una esposa deja a un marido policía abusivo para ir a un refugio para mujeres. El problema es que los policías conocen todos los refugios de su zona, así que a veces tienen que enviarlos a un par de condados de distancia bajo secreto de sumario. Respuesta. Sí, era amiga de una mujer que había sido maltratada por un policía. Sus compañeros policías le decían que testificarían que estaba loca, mientras ella estaba sentada en la cocina con una compresa fría en el ojo morado. Para ser justos, estos casos, cuando se descubren, aparecen en las noticias con más frecuencia que los casos de policías que arrestan a otros policías sin oponer resistencia, así que nuestra percepción, la del público en general, está sesgada. Al fin y al cabo, si sangra, vende. Tomé una asignatura optativa de periodismo en la universidad y recuerdo un ejercicio en el que teníamos 5 artículos falsos y teníamos que elegir cuáles 2 publicar en portada. Los estudiantes de periodismo eligieron el incendio y el secuestro, mientras que yo, especialista en trabajo social, quería el caso de maltrato infantil. Técnicamente tenían razón, y me dieron una buena calificación porque, como dijo el profesor, el maltrato no se nota, y ese caso se cerró. Estaba furiosa y nadie entendía por qué. Siempre lo recuerdo, y por eso estoy suscrita a un periódico de verdad. Lo leí en línea, pero paso a la segunda página y más allá. El periodismo sigue siendo importante. Sin embargo, la portada es un disparate para llamar la atención. Francamente, ese es el problema de Internet. Todo es para la portada. No hay una historia más profunda. Pero eso es tema para otro día. Historia 24. Ex ayudante del sheriff, una noche de turno tuve la gran desgracia de que un pequeño jefe de policía local, el departamento entero estaba compuesto por solo 3 personas, no respondía a una llamada. Así que mi compañero de turno acudió a la llamada que intentaban que atendiera.
y me dirigí a intentar localizar a este jefe de policía. De camino a la comisaría, pensando que tal vez solo estaba dormido en el sofá, vi su patrulla aparcada a un lado de la carretera con las luces encendidas. En ese momento se me encogió el corazón. Mi primer pensamiento fue, «Oh no, este tipo acaba de ser eliminado en una parada de tráfico». Mientras caminaba apresuradamente hacia el coche, noté que se desplomó. Metí la mano en la ventanilla abierta del conductor y lo agarré del hombro para intentar poner mis dedos contra su cuello para sentir si tenía pulso o si su piel aún estaba caliente, y en general, para comprobar si de hecho seguía vivo. Mientras hago esto, noto un olor distintivo y fuerte a bebida alcohólica. El jefe de policía se despierta, me mira, pone el coche en marcha y se marcha. En ese momento, otro agente se detiene detrás de mi coche y yo apago la radio para anunciar que el jefe se marcha. El otro agente, olvidando que todos usamos una frecuencia compartida, se comunica por la radio y dice, «Oye, debería ser fácil seguirlo, tiene las luces encendidas». Las luces se apagan. Varias horas después, el personal de mando está en el departamento de policía, confiscando las armas y las pruebas almacenadas en el departamento. Este jefe de policía se presenta con el alcalde del pequeño pueblo y se somete a la prueba de alcoholemia. Apenas pasa. Dato curioso, a los fiscales de distrito no les gusta procesar a los jefes de policía, especialmente cuando la política empieza a involucrarse. Sin relación con eso, me despidieron unas 2 semanas después por llamar a un sospechoso y a un imbécil. Conducta poco profesional. Historia 25. No yo, sino mi padre, que era policía. Trabajaba como policía a tiempo completo antes de dedicarse por completo a los bomberos y realizó una parada de tráfico sobre las 11 de la noche a mediados de los 80. Un coche más bonito, pero superando con creces el límite de velocidad, mi padre inició la parada. Antes de bajarse de la patrulla, el conductor tenía lo que parecía una placa colgando de la ventanilla. Mi padre se acercó, hizo el baile de siempre y el conductor dijo, «Obviamente no puede engañarme». Mi padre respondió, «Sí, teniente coronel, lo sé y ahora mismo estoy realizando una parada de tráfico». Resultó que el conductor era teniente coronel de la Patrulla Estatal de Carreteras de Ohio, un puesto bastante alto en su jerarquía. Mi padre le volvió a pedir la licencia y el seguro y el tipo se fue. Amenazaba con llamar parte del cuerpo masculino, como en parte del cuerpo masculino de Celeste, que era gobernadora en ese momento, y amenazaba con su trabajo, diciendo que solo intentaba volver a Columbus después de un compromiso, etc. Finalmente, pide refuerzos y envía a otro agente para que presencie lo sucedido. Finalmente, mi padre le pone una multa y sin dejar de gritar, el señor Pollingrank se marcha. En el siguiente turno, su subjefe lo llama y le pregunta por la parada. Y al parecer, el coronel de la OSHP lo estaba llamando para hablar de ello. Al final, tuvieron que traer al otro agente para que escribiera una declaración sobre lo sucedido, pero al final no se consiguió nada, salvo que la multa no se impugnó ni se pagó. Historia 26. Mi historia trata sobre cómo mi padre casi fue arrestado. En Australia, tras el tiroteo de Port Arthur, se prohibieron las armas semiautomáticas. La policía tenía un sistema de recompra, donde se podía entregar el arma para obtener un reembolso. Mi padre era policía por aquel entonces y le preguntó a su superior si podía quitarle las culatas a los rifles, ya que muchos eran de maderas valiosas y le gustaba tallarlas. Le dieron permiso y lo hizo. Pues bien, otro policía que intentaba hacerse un nombre lo denunció por robar piezas de armas semiautomáticas. A mis padres no se les permitió salir de la ciudad durante meses mientras se desarrollaba el proceso, y fueron marginados por sus amigos y compañeros. El superior se negó a dar permiso para evitar problemas, y mi padre fue llevado ante un juez. El juez, tras examinar las pruebas, dijo, «Me dijeron que se trataba de un policía robando piezas de armas semiautomáticas, ¿y para eso estamos aquí?». Furioso por la pérdida de tiempo, desestimó el caso inmediatamente. Así que supongo que la historia de cómo un policía intentó arrestar a otro por influencia. Historia 27 no era policía, sino un ex despachador que presentó una denuncia contra otro despachador por poner en peligro la seguridad pública y de los agentes. A esta persona no le caía bien y ocultaba información intencionalmente y no la registraba en el CAD, lo que me causaba retrasos en la respuesta a las preguntas de los agentes por radio.
Cuando finalmente me cansé y denuncié a esta persona al subjefe, me mandaron a casa. 2 días después me despidieron por abandonar el puesto, aunque nunca me fui. Durante mi despido, llamé al jefe y al subjefe por ser un caso de buena gente y recogí mis pertenencias. Hasta el día de hoy, la gente me pregunta constantemente por qué cuando llaman al 911 en esta ciudad en particular les dicen espera. Mi respuesta suele ser que el despachador probablemente esté terminando primero su juego de Candy Crush. La delgada línea amarilla, despachadores, y según escucho, la delgada línea de azul, policías, nunca se deben cruzar. O estás con ellos o en su contra. Edito, realmente no esperaba que esto recibiera tanta atención. A quienes dicen que debería reportarlo. En ese momento sí, debería haberlo hecho, pero estaba devastada por perder ese trabajo, y mi único objetivo era encontrar uno nuevo para seguir ganando dinero. Ahora mismo no sé si el operador sigue ahí. Sé que los administradores han cambiado con las jubilaciones y los nombramientos de alcaldes. Hay una mentalidad de grupo al ser operador o policía, pero en general la mayoría trabaja porque quiere servir a sus comunidades. Ser operador, incluso durante el corto tiempo que trabajé, fue lo más difícil y también una de las cosas más gratificantes que he hecho. Hay llamadas que nunca olvidaré, tanto por el horror absoluto como por la locura absoluta que provocaron. Gracias a todos los que leyeron y votaron a favor. Y por favor, tómense un momento para pensar que la persona que está al teléfono, cuando llaman al 911 o a los servicios de emergencia, rara vez consigue una solución cuando llaman. Con demasiada frecuencia, cuando enviamos a las personas adecuadas, ese es nuestro fin. Hay llamadas que te conmueven profundamente y te preguntas para siempre, ¿hice todo lo posible y están bien? Respuesta. Una vez llamé al 911 porque oía a un hombre gritar pidiendo ayuda en el bosque detrás de mí. Gritando. Tenía mi dirección, pero obviamente no la del incidente. Era el bosque entre mi dirección y el cementerio que estaba detrás de mí. Le dije que enviara policías al cementerio. Lo oirían. Ella no paraba de reír y decir, «Ay, cariño, necesitamos una dirección». Le dije las calles transversales. Reiteré que estaba gritando. Y ella se rió. Luego suspiró. Y por fin pude oír el tintineo de llaves cuando volvió a preguntar el nombre del cementerio. En ese momento, perdí la cabeza. Dije que estaba escuchando a un hombre morir y que si le parecía ridículo, entonces supongo que iría a ver qué pasaba yo mismo. Su respuesta fue, «Ay, Dios mío, cariño, no es tan grave. Sí, estamos en Carolina del Norte, el sur de Colgué. Pero ella debe haber enviado a alguien, porque vi a un oficial examinando lentamente mi calle mientras me ponía los zapatos. Luego, para cuando llegué a la puerta del cementerio, había un montón de oficiales y una ambulancia. Vi a un oficial merodeando mi terreno más tarde, así que le pregunté qué pasaba. Sí, el tipo estaba siendo golpeado hasta pasar y estaba en coma. No atraparon al perpetrador, probablemente debido a la patrulla que circulaba lentamente con sus luces falsas encendidas. Todavía quiero encontrar a esa operadora del 911 y mostrarle lo equivocada que estaba. Estúpida mala. Sin embargo, me hizo darme cuenta de que realmente necesito un arma en los editar. Intenté encontrar los registros policiales, pero no pude. Era el cementerio Greenlawn, Wilmington, NC. En 2014 o 2015 adelante, detectives de Internet. Historia 28. Historia 29. Soy de Brasil y no soy policía, pero mi abuelo sí lo fue. Era coronel de la brigada militar, coronel da Polícia Militar en portugués. Somos del norte de Brasil, y en la década de 1960, en la zona rural de mi estado, los conflictos con los indígenas eran muy comunes. Mi abuelo me contó que el oficial titular de la ciudad capturaba a los timbiras que protestaban por sus tierras y los torturaba. Recuerdo que mencionó específicamente algo sobre patear a la gente atada en la espalda hasta que sangraba, poner sal en las heridas y pisarlos con botas militares. Ese detalle se me quedó grabado. La cuestión es que la abuela de mi abuelo provenía de una aldea, no sé el término correcto en inglés, de la misma etnia y de la misma ciudad, así que tenía una visión más comprensiva de los indígenas que la del típico policía brasileño de los años 60. Historia 30. No soy oficial, pero el policía que trabajaba en mi instituto en aquel entonces fue arrestado por sus amigos. Estaba enviando mensajes e intentando quedar con un menor de edad para tener intimidad. Claro, arregló una hora y un lugar para verse. Sus amigos lo atraparon
y su foto salió a la luz en todas las noticias y en el instituto. Historia 31. No soy policía, pero mi padre sí. Él no fue el agente que lo arrestó en esta historia, pero al parecer un compañero suyo fue arrestado por violencia doméstica. Su esposa era operadora y este imbécil fue a su trabajo. Pidió hablar con ella afuera, donde había cámaras. Discutieron y él la golpeó. Ahí mismo, frente a todas esas cámaras. Un caso bastante obvio. Historia 32. No arresté a este exoficial, solo lo pillé cometiendo un delito menor. Algo bastante básico. Le emití una citación y lo puse en libertad bajo su supervisión. Luego llamé a su cadena de mando para que lo investigaran por otros asuntos que sospechaba que estaba cometiendo. Lo despidieron por delitos fuera de servicio. Era un joven de 25 o 26 años y creo que el poder de la placa de uniforme lo afectó. Historia 33. Yo era el jefe de la unidad encargada de delitos contra la intimidad y protección infantil. Atendíamos varias comisarías, llamadas grupo. Una joven fue detenida por robo en una de las comisarías que dependían de nosotros. Su madre fue la denunciante. La hija tenía una grave adicción a sustancias y ya le había robado a su madre, quien le dio una última advertencia tras la penúltima vez. Había desaparecido una cantidad considerable, para ellos, de dinero en efectivo, y al ser interrogada por su madre, la hija negó tener conocimiento de ello. Así que, decidiendo que era hora de aplicar mano dura, llevó a su hija a la comisaría, abrió un caso y la arrestó. Más tarde esa noche, la madre descubrió que, en lugar de esconder el dinero en el bolsillo interior del abrigo que colgaba en su armario, había metido el sobre con el efectivo en la manga del abrigo. En otras palabras, no había habido robo. Regresó de inmediato a la comisaría, explicó lo sucedido, presentó una declaración de retiro y le dijeron que su hija sería liberada de forma inminente, pero que, como el expediente ya estaba en manos de los detectives, solo ellos podían liberarla, y no la policía sin formación en la oficina de acusación. Entra en escena el detective podrido. Al enterarse de que se había presentado una declaración de retiro, sacó a la sospechosa de la celda y la llevó a su oficina, donde le dijo que podía desestimar el caso si ella hacía algo bueno por él a cambio. Luego la convenció de tener intimidad con él, tras lo cual la liberó. Solo al regresar a casa y escuchar las efusivas disculpas de su madre, la hija se dio cuenta de lo que había pasado. De ahí surgió la denuncia por violación, cuyo expediente terminó conmigo. En resumen, arrestamos sumariamente al detective, un veterano con más de 15 años de servicio, recuperamos el condón usado en su oficina y fue condenado. No recuerdo la sentencia exacta, pero fue de más de 10 años. Edito. Olvidé mencionar algo que realmente me impactó. La rapidez con la que el policía arrestado se institucionalizó. Hay ciertos gestos que tienen los convictos que son difíciles de explicar con precisión, pero fáciles de detectar cuando los buscas. Está en la forma de caminar. El paso se ve afectado por los grilletes, así que después de un tiempo, incluso sin usarlos, se puede notar al caminar. Especialmente cuando tienen prisa, hay algo identificable en cómo se mueven más rápido con pasos cortos. No sé si puedo explicarlo mejor, pero me sorprendió ver que, después de solo 3 meses detenido en espera de juicio, algunos de estos rasgos ya se estaban manifestando. Historia 34. No yo, sino mi hermano. Ha arrestado a otros policías por un par de infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol y le han puesto una multa a un policía que organizaba una fiesta en casa durante el confinamiento. Lo más interesante, léase, la estupidez del otro policía fue arrestar a un policía por agredir a un agente. Si eres policía, no vayas a un club y te pongas tan borracho como para darle una paliza a tu propio sargento cuando esté de servicio y ahí para detener la pelea en la que ya estás metido. No acabará bien para ti. Historia 35. No soy yo, pero no he visto a nadie mencionar el video de hace unos años en el que una policía atropelló a otra patrulla que iba muy por encima del límite de velocidad, sin luces encendidas ni avisando. No recuerdo los nombres, pero vio otra patrulla en llamas en la carretera y salió corriendo tras ella. Lo siguió unos kilómetros y finalmente logró que se detuviera. Una vez que se detuvieron, ella salió, sacó su arma y le ordenó que saliera por el altavoz. Él se quejó, pero finalmente salió y ella lo tiró al suelo y lo metió en la parte trasera de su patrulla. El tipo no tenía por qué ir tan rápido. Lo hacía solo porque era policía y creía que podía. Fue noticia nacional cuando sucedió
Y si no recuerdo mal, miles de departamentos de policía de todo el país le hacían verificaciones ilegales de antecedentes que se registran en un sistema, pero eso vendrá después, y recibía amenazas por correo de policías de todas partes. No recuerdo qué condujo al descubrimiento, pero se enteró de las verificaciones ilegales de antecedentes y ganó una cantidad ridícula de demandas. Buscaré el artículo y lo publicaré aquí si lo encuentro. Si alguien lo encuentra antes que yo, no duden en enlazarlo. Historia 36. Solía trabajar para la policía y arresté a algunos. El primero fue mi primer turno de ronda. Estaba paseando por la ciudad y recibí una queja sobre un tipo abusivo que llamaba putas a las mujeres y les gritaba lo feas que eran. No me inmuté demasiado, pensé que probablemente solo estaba borracho. Al acercarnos para hablar con el tipo, empezó a gritar que estaba en su derecho y todos estuvimos de acuerdo. Puedes opinar, pero mejor no hablar. Fue una conversación muy simple y después de tomarle los datos para multarlo, simplemente se puso furioso. Le tiró el maletín a mi compañero y le dio una patada en el trasero. Bueno, teníamos orden de arresto, así que lo bajamos y lo esposamos. Mientras lo bajábamos, se le rompieron las gafas en la cara y le hicieron algunos cortes. Nada grave, así que lo llevamos de vuelta a la celda. En ese momento me dijo, ¿sabías que tengo una polla de 30 centímetros? Y mi verdadero nombre es Joe Big Blow. Todos nos reímos. Por fin tuve tiempo de buscar su nombre en el sistema y ¡boom! Inspector de policía. Este es uno de los rangos más altos en Big Paul. Como inspector, llamé a mi jefa. Vino y dijo, este tipo daba clases en la academia. Luego corre hacia ella e intenta darle un cabezazo. No sale bien y termina en el suelo con un gran chichón en la cabeza. Alguien le dio un cabezazo contra la pared. Después de unas horas, se le pasó la borrachera y lo enviaron a casa. El juicio duró 3 años. Desde entonces dejé la policía y lo despidieron poco después de ese altercado. Historia 37. Vi un vídeo de un crimen real donde un policía eliminó a su ex esposa porque ella intentaba divorciarse y tenía un seguro de vida muy bueno. Él estaba pasando apuros con las facturas y al parecer, el crimen dividió a todo el departamento de policía. Gente que lo creía culpable contra gente que no podía creerlo y pensaba que no lo era. Al final, lo atraparon porque era el único que tenía las llaves del auto que ella conducía y la policía encontró un papel con cálculos de cuánto le quedaría después de que el dinero del seguro de vida pagara la deuda de su casa. Y además, se acostaba con una compañera de trabajo. Jaja. Respuesta. También para agregar contexto sobre por qué el departamento estaba dividido. Quienes estaban de su lado eran compañeros de trabajo desde hacía años. Simplemente no podían creer que alguien con quien habían trabajado pudiera hacer eso. Tenía buena reputación en el trabajo, pero en casa era diferente. Las pruebas que mencioné eran prácticamente el último factor que faltaba, porque a la policía le costó mucho construir un caso porque él cubría sus huellas muy bien, además de asegurarse de tener una coartada sólida. Honestamente, se habría salido con la suya. Al principio, fue servicial y dio todas las declaraciones que la policía necesitaba, pero cuantas más pruebas recogían, más se resistía y ya no se quejaba. De hecho, era muy abusivo con ella, pero ella era el principal sostén de la casa. Ella se cansó e intentaba superar la situación y resolver el divorcio de la forma más tranquila y amable posible, pero él no accedía. Llegó al punto de que entraba a la fuerza en la casa cuando quería y demás, además de dejarle mensajes grabados en el teléfono de casa. Como era enfermera, grababa todas las llamadas porque a veces sus pacientes la llamaban para hacerle preguntas o algo así. Pero cuando la policía registró su casa, pensó que era muy extraño que faltaran esas cintas de sus llamadas. Después de todo, tenía una llave. Además, el arresto se realizó en el estacionamiento de su trabajo y su coartada era sólida, pero parecía muy planeada. Además de eso, obtuvieron una confirmación de que alquiló una camioneta, la misma camioneta en la que se subió el asesino después de eliminarla en el estacionamiento. La policía no pudo rastrear la matrícula porque se basaban en las cámaras del concesionario de automóviles. Estoy bastante seguro de que era un concesionario de automóviles, al otro lado de la calle. Estaba demasiado lejos para obtener una lectura clara. Y tenía muy buena reputación en el trabajo. Tenía un montón de pruebas circunstanciales en su contra. Historia 38. Recibí una llamada de un taxista que portaba un arma. No fue un robo, solo un imbécil que no se detuvo cuando el conductor se lo pidió.
Lo dejó en un hotel, reuní un equipo y curioseamos por el hotel. Encontraron al imbécil en un pasillo, desplomado en el suelo, con su 45 a su lado. Recuperamos su arma y descubrimos que era policía de una ciudad costera a 1 hora de distancia. Estaba en la ciudad era casi demasiado bueno para ser verdad, una convención de policías. Lo arrestamos y nos aseguramos de llamar a su jefe por la mañana. Historia 39. No soy yo, sino un tío. Arrestaron a un agente de otra ciudad por conducir ebrio, haciéndose pasar por el jefe del departamento de policía de esa ciudad. El jefe del agente infractor es mi otro tío, hermano del primer tío, quien estaba sentado en la patrulla de mi tío antes de que el agente fuera de servicio fuera detectado. Historia 40. Debería haberlo sabido cuando inmediatamente se puso las manos a la espalda cuando se lo dije, en lugar de pelearse conmigo, como suelen hacer los borrachos. Lo detuve, pero no lo arresté porque no lo vi golpear a nadie y la alteración del orden público implica mucha discreción y no sé quién la inició. Les di a ambas partes la información necesaria para presentar cargos contra la otra y se elaboró un informe. Solo un recordatorio. Un arresto no se supone que sea un castigo. Ser acusado de un delito es el problema. Creo que conducir bajo los efectos del alcohol es el más común. Nunca hice mucho control de tráfico. Historia 41. Probablemente demasiado tarde, y no era un policía, pero esta es una historia de un documental policial del Reino Unido llamado 24 Hours in Police Custody. Básicamente un hombre estaba siendo chantajeado por usar a una trabajadora adulta y el chantajista le pedía una gran suma de dinero. La policía tenía cámaras instaladas vigilando la entrega para arrestar a quien fuera a recogerla. Sin embargo, resultó que uno de los policías que vigilaba la vigilancia era el chantajista. Aquí está el video del arresto del programa. Historia 42. Mi papá era policía. En ese momento, mis padres se estaban divorciando y mi madre tenía un nuevo novio de unos 4 meses. El novio era un idiota, golpeaba a mi madre, le dijo a mi hermana que si no tenía trabajo tenía que mudarse. Yo misma peleé con el tipo un par de veces cuando estaba en la secundaria y era bastante mayor. Nunca me puse muy serio ni nada. Bueno, mi papá se entera de todo esto y le dice a mi novio que mejor no vuelva a lastimar ni amenazar a nadie de su familia nunca más, incluida mi madre. El novio se vuelve loco y comienza a maldecir a mi papá llamándolo de todo tipo de apodos, incluida la palabra N. Pasaron unas semanas y mi papá recibió una llamada de mi hermana diciéndole que el novio la amenazaba con echarla de la casa de mi madre si no conseguía trabajo pronto. Mi hermana tiene 16 años, por cierto. Así que papá fue a recoger a mi hermana. Aquí es donde se puso interesante. Mi papá, un policía entrenado que forma parte del equipo SWAT, era corredor en la universidad. Levantaba más de 405 libras en ese momento con 230 libras y 6 pies y 2 pulgadas. Ve al tipo y el tipo simplemente se para. Es una de esas cosas de instinto animal donde el novio de mamá sabe que se metió con los niños, así que comienza a correr y esto solo enfurece a mi papá. El tipo sale corriendo por la puerta trasera hacia el callejón y mi papá lo persigue. Lo atrapa como a 4 casas de distancia y simplemente lo golpea sin piedad hasta que mi mamá se interpone entre ellos para detener a mi papá. Mi papá sabía que no debería haber dejado que sus emociones lo dominaran. Llamó a la policía y la policía vino y lo arrestó. Papá perdió su placa y todo. Papá fue liberado esa misma noche y 2 días después recibió una llamada de su teniente y hablaron un rato sobre la situación. Pasaron un par de días más y papá recibió una llamada de vuelta diciéndole que tenía que venir a recoger su placa y recuperar su trabajo. La parte más divertida es, el novio de mi madre se entera e intenta demandar a mi padre. El juez decide que mi padre defendía a su familia y solo debe pagar por los lentes rotos. Ni siquiera tuvo que pagar las facturas del hospital. Mi madre rompió con su novio un par de semanas después. Historia 43. Una noche recibí una llamada sobre un incidente doméstico. Al llegar, esta mujer sangraba profusamente por la cara. Dijo que su novio era policía y que estaba en la habitación de al lado. Hablamos con él y nos confesó que se lo merecía. Tuvimos que usar la fuerza contra él y ponerlo bajo custodia. El tipo llevaba casi 8 años en prisión y la División de Asuntos Internos lo despidió en el acto cuando llegaron. ¿Qué va? No me importan los maltratadores de mujeres. Respuesta. Mi tío golpeó a su esposa durante años. Hace poco, la dejaron tirada frente al hospital más cercano y la golpearon casi al borde de la muerte.
Le dijo a un agente que su esposo lo hacía, pero que era normal y que no quería que se presentaran cargos. Lo arrestaron, pero le pagaron la fianza. La cita para el juicio será en enero. El divorcio está en trámite, pero ni siquiera tiene dinero. Su padre es dueño de todo, la casa donde vivían, la maquinaria agrícola, el terreno. No hay nada que compartir. Me hierve la sangre al pensar en él.